Buenos días, hoy vamos a hacer la presentación del video del proyecto de Fusión 3, el cual trata de electromagnetismo, transferencia de energía inalámbrica a través de una bobina de Tesla. Contamos con los integrantes del grupo, el que les habla, John Edison Bravo Casas, estudiante de Ingeniería de Sistemas. Laura Valentina Páramo, estudiante de Ingeniería de Sistemas. Jason Santiago Cortés, estudiante de Ingeniería en Sistemas. Sebastián Mora Tovar, estudiante de Ingeniería Industrial. Luis Camilo Torres Salamanca, estudiante de Ingeniería Mecánica. Así que como primera instancia vamos a iniciar con el planteamiento del problema. Iniciamos con la problemática de estudio de nuestro proyecto. Con el paso del tiempo, la humanidad ha ido evolucionando a grandes pasos, pero actualmente contamos con una gran problemática que es el mal funcionamiento de las redes que comunican la energía eléctrica. Esto perjudica mucho a las escuelas, hospitales que están tanto alejadas de las ciudades, aunque ya hay varias técnicas para conseguir esta energía eléctrica por medio de paneles solares, por medio de fuentes hidroeléctricas, pero lo que estamos fallando es en la conectividad que está teniendo la energía eléctrica en los pueblos, debido a que hay una gran distancia de las ciudades a los pueblos y algunas veces el cableado eléctrico con el que se comunican presentan fallos, dejando a los pueblos o a las zonas rurales con problemas de electricidad, y entonces los hospitales que utilizan aparatos eléctricos quedan con una gran desventaja porque estos aparatos eléctricos quedan inutilizables. Retomando lo de las instituciones que están un poco apartadas de la gran civilización, de esto planteamos nuestra solución al problema, que es utilizando una bobina de Tesla, que esta genera energía inalámbrica. La podríamos utilizar para que en las zonas rurales a las que no hay una buena conectividad de electricidad se pueda haber una conectividad de electricidad excelente, en condiciones muy buenas. Gracias a la bobina de Tesla podemos utilizar la conexión eléctrica, y dependiendo también de qué tipo de bobinas, también tendríamos que observar mucho que la bobina que vamos a fabricar no vaya a dañar el medio ambiente o a los dispositivos eléctricos que estén cerca. Y pues esta sería como la solución al problema que acabamos de plantear, y para nosotros mirar si funciona o no, decidimos hacer una bobina a pequeña escala, la cual de momento puede dar la electricidad suficiente a un bombillo para funcionar sin la necesidad de ningún cableado eléctrico o estar en contacto con una superficie. A continuación hablaré sobre los sucesos de Nikola Tesla. Nikola Tesla nació el 10 de julio de 1856 en la ciudad de Smiljan, en la actual Croacia, en donde él nació curiosamente el día de una violenta tormenta eléctrica, en lo cual su padre diría que sería hijo de una tormenta, pero no es así. Su madre lo contradijo y dijo sería hijo de la luz, en lo cual al pasar el tiempo, Nikola Tesla creció con un gran fortalecimiento hacia los estudios, en lo cual él destacó en las matemáticas, en reproducir máquinas, en ruedas hidráulicas y turbinas. Su primer experimento en la vida universitaria fue en Austria, en el Politécnico, donde él transformaría su vida con este experimento, ya que él vio el motor eléctrico. El motor eléctrico sería algo que sería insuficiente hacia él. ¿Por qué sería insuficiente? Porque tendría escobillas que soltarían chispas, y no le agradó mucho de este experimento. Así que él llegó a la conclusión o al éxito de crear un modelo de motor de corriente alterna. Seguido a esto, a llevar su éxito en este experimento, él trabajó con lámparas de arco eléctrico y motor termoeléctrico. Tuvo otra maravillosa idea, la bobina resonante, en lo cual en la actualidad llamamos como la bobina de Tesla, y esto había utilizado en la humanidad, en lo cual genera alto voltaje a alta frecuencia, y aunque el voltaje era alto y el amperaje era pequeño, trabajó con altas frecuencias, en lo cual podía pasar corriente por el cuerpo humano sin producir grandes daños, en lo cual él hizo grandes demostraciones por medio de su cuerpo y llegó a ganarse el reconocimiento
de la población y de grandes científicos, llevándolo a imaginar un sistema que enviara mensajes y energía a distancia de forma inalámbrica. Pero Tesla no iba a tener solo un contrincante en este método, el cual llegaría a su principal contrincante, sería Guillermo Marconi, quien también desarrolló esta idea, pero la tuvo con una contribución mucho más económica y más efectiva, lo cual llevaría a Nikola Tesla a la quiebra y a perder el reconocimiento que se había ganado. Por eso, él vivió el resto de su vida solo y arruinado, hasta que llegó a los 87 años y murió el 7 de enero de 1943. A continuación, vamos a ver los temas que tienen relación con el curso de Física y Matemáticas 3. Esto debemos saber que debemos conocer a profundidad lo que son los temas de campos eléctricos, campos magnéticos y inducción eléctrica. Entonces, para este tema, para este proyecto que es la bobina de Tesla, es muy importante conocer por lo menos cómo funciona la ley de Faraday, o mejor dicho, cómo funciona la ley de inducción de Faraday. Esto es importante, puesto que por medio de esta ley vamos a poder transmitir la energía a través de un campo magnético. Y ya les explicaré cómo va a funcionar esto profundamente. Como pueden observar acá, tenemos la ecuación de Faraday y esta nos está diciendo que la variación de un campo magnético me va a generar una corriente eléctrica. Como veníamos retomando, al generarse esta corriente y que va oscilando, si es esta la manera de decirlo, a su vez va a generar un campo magnético. Este campo magnético me va a inducir a la segunda bobina que la tenemos acá. Esta segunda, al ir conduciendo la electricidad, esta también me va a generar un campo magnético. Este es el campo magnético que tenemos que tener presente, puesto que este es el que se va a propagar mayormente. A continuación, les mostraré la ecuación de la ley de Ampère. Este es otro tema que se va a relacionar con nuestro proyecto y a su vez es muy importante en el curso de Física y Matemáticas 3, puesto que esta ley nos dice que se genera un campo magnético por medio de la corriente. En otras palabras, al conducirse la corriente, esta me va a generar un campo magnético, que va a ser mayor o menor dependiendo de la intensidad de la corriente. Por último, tenemos esta ecuación, que es la ley de Gauss. A pesar de que este se toma en el curso de Física y Matemáticas 3, es importante reconocer de que no lo vamos a aplicar tanto, pero aún así es necesario conocer de qué se trata. Esta ley nos dice, en sencillas palabras, que el campo eléctrico se genera a través de las cargas encerradas en una superficie o en un determinado espacio. Pero pues esto es más teórico, puesto que lo que vamos a usar son las leyes de Ampère y la ley de Gauss en la bobina de Tesla. Por último, todos estos temas, ley de Ampère y ley de inducción de Faraday, son fundamentales para la construcción de la bobina, puesto ya como lo han dicho nuestros compañeros anteriores, pues la idea es transmitir electricidad, transmitir corriente en lugares en donde no se alcanza, digamos que no se tiene el espacio para hacer una central eléctrica, etc. Sino que como son zonas tan difícil acceso, pues es necesario este tipo de técnicas, este tipo de proyectos. Y como les venía diciendo, este proyecto es muy importante. Y como juntamos estos temas, ley de Ampère y ley de Faraday, estos son los que me rigen el proyecto. ¿Por qué? ¿Cuál es el funcionamiento de la bobina? Primero, debemos identificar las partes que vayamos a usar. Estas son una fuente, un diodo emisor de luz o un bombillo LED o lo que se vaya a usar para transmitir la electricidad para que el bombillo funcione, que es nuestro caso, una resistencia y un transistor y dos embobinados, uno que va a ser el embobinado secundario y este es el que me va a poder transmitir la onda magnética y el primero que va a hacer que me produzca un campo eléctrico menor para que el segundo embobinado me genere el mayor. ¿Esto por qué es posible?
Simple. Recordemos la ecuación de la ley de Faraday, que es la Fe inducida. Esta me dice que es proporcional al número de vueltas y la variación del campo magnético. Entonces, el embobinado pequeño, que podemos mostrarlo acá, que va a estar en el interior de la bobina, este va a tener un menor número de vueltas que el que tiene el mayor. Entonces, como este me va a producir un campo magnético y este a su vez va a hacer que mi otro embobinado me genere corriente, también me va a producir otro campo magnético. Pero ojo que este campo magnético es diferente, puesto que este tiene un mayor número de espiras, y esto a su vez, por la ecuación que tenemos acá, pues me dice que a mayor número de espiras, mayor va a ser la intensidad del campo magnético. Para realizar esta pequeña bobina de Tesla, la cual es un prototipo de alta fidelidad con un diseño ligero, se utilizaron los siguientes elementos: un tubo de PVC, un alambre de cobre, una pila de 9 voltios, un conector para la batería, un transistor 2N2222A, una resistencia de 22 ohms y además usamos un cable de cobre de una longitud bastante larga para poder realizar los embobinados. Se enrolla a lo largo del tubo de PVC y con mucho cuidado de no dejar espacios el alambre de cobre. Ubicamos el transistor y soldamos la resistencia a la base o pata de en medio. De igual manera, se realiza la soldadura para que el alambre de cobre sobrante de la parte baja del embobinado sea puesta de forma satisfactoria. Posicionamos otro cable y lo enrollamos 2 veces alrededor de la bobina y también al otro extremo, utilizando este extremo para hacer soldado con la pata derecha del transistor. Se crea un puente entre el extremo del cable y la resistencia y además se realiza una soldadura en este punto. La pila debe ir conectada con un interruptor para controlar el encendido de la bobina. Y además, así es como debe lucir el circuito de una bobina de Tesla casi terminado.